Amigas y amigos, en este tramo de Agronoticias Charrúa tenemos el gran placer de recibir al ingeniero agrónomo Federico Stanham Piñeiro, ¿verdad? Sí, Un ingeniero agrónomo que asumió el 1 de marzo al frente del Instituto Nacional de Carnes, cumple años el 11 de agosto, no voy a decir en qué año nació, por lo tanto es leonino, es casado, tiene 4 hijos, viene de ser gerente general del Instituto Nacional de Logística exacto. y en el sector privado de Greenforsen y de Calnú. Y también fue integrante del Consejo Asesor de INEA en Salto. Exacto. Bueno, una trayectoria importante, obviamente, para un agrónomo que también ha sabido ser criador de ganado, me dijo hace instantes nada más antes de empezar esta nota. Le agradecemos mucho que haya accedido a nuestra invitación. Lo sabemos de un perfil bastante bajo, de no recurrir demasiado a la prensa, sino lo justo. Y eso está bien. No está bien para nosotros que andamos siempre corriendo detrás de las autoridades para obtener información, pero bueno. Recordaba recién Stanham que tuve el honor de ser el primer periodista que lo entrevistó una vez asumido INAC allí en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La sala Schwed. Exacto. Bueno, por lo cual tenemos ese gol a favor. No coincidimos mucho en eso del fútbol, pero no importa. Todo tiene solución. Hay cadena kármica. Yo voy a arrancar por uno de los temas más polémicos que tuvo el INAC durante la última década, diría yo. Correcto. ¿Hay cadena kármica? Sí, hay cadena cárnica. Insisto con ese tema. Si no hubiera cadena cárnica, ¿cómo interpretamos cadena cárnica? Y cadena cárnica es un sector complejo, agroindustrial. Si habrá cosas complejas como la producción agroindustrial, si no hubiera cadena, Uruguay no sería uno de los principales exportadores de carne del mundo, no tendríamos uno de los mejores productos posicionados, como está posicionada la carne en una enorme cantidad de mercados, y no sería el principal o casi el principal rubro de exportación del país. No se alcanza ese éxito con un producto, con un posicionamiento y con una oferta de producto constante si no hay una cadena que funciona. La cadena son muchos actores alineados atrás de un mismo objetivo y que funciona. Ese concepto yo se lo escuché en la Expo Melilla, en una exposición sobre la industria cárnica o sobre la cadena o la actividad cárnica en el país. Usted en aquel momento, en aquella exposición, se planteaba también la duda de si, también hacían 15 días que había asumido el cargo, si los recursos o el capital que genera la cadena están debidamente distribuidos. En aquel momento no tenía opinión. 132 días después, ¿la tiene? Sí, a ver, cuando se cuestiona la existencia o no de cadena, justamente lo que se dice es que no llega distribuido correctamente a lo largo de todos los integrantes, de todos esos eslabones, lo bueno del negocio. Que también yo creo que no es así. Si no, no habría, como decíamos al principio, una estabilidad de producción que funciona con tanta calidad. Lo que sucede es que en algunos momentos del año o en algunos años, a veces por periodos más o menos prolongados de más de un año, el negocio distribuye mejor la renta o el valor agregado industrial y en otros distribuye mejor a lo que es el valor agregado pecuario. Lo que todos quisieran es que eso fuera más predecible y eso en realidad no es así. Hay oscilaciones fuertes. Nosotros tuvimos una crisis, un estrés importante en los meses de marzo y abril principalmente y parte de mayo, cuando bajó bastante el precio de la hacienda, no reflejado por una baja del precio de exportación, y eso fue mal visto por el sector pecuario, y ahora tenemos una situación en el otro extremo donde hay poca hacienda, los precios están subiendo muchos, poniendo en tela de juicio algunos de los negocios concertados con anticipación por los exportadores, y entonces hoy tenemos la situación inversa con un precio de la hacienda bueno para el que la tenga, porque claramente hay un problema de
de falta de ganado terminado por un problema climático, ¿no? Supongamos que se genera una fórmula que permita mayor predecibilidad. Esa mayor previsibilidad que pueda existir, ¿generaría un mayor crecimiento, un crecimiento más sostenido de la ganadería? Uno tiende a pensar... Porque, a ver, la pregunta viene porque hay algunos analistas que consideran que la ganadería no está creciendo como debía estar creciendo en el país, que hace 10 años atrás también se faenaban 2.400.000 vacunos en el país, que está bien que haya un objetivo de 3 millones anuales, pero estas cosas, estos altibajos, estas oscilaciones, de las cuales también estuvimos hablando fuera de cámaras, no permiten al ganadero tener mayores previsiones en cuanto a su futuro y eso les frena el crecimiento. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, a ver, en realidad cuando alcanzamos ese alto nivel de producción, digamos de faena, en el año 2006, estábamos en una etapa en la cual había mucha faena por un problema climático, o sea, hubo una faena muy alta que después el stock se redujo, o sea, hubo una liquidación de stock, y a partir de entonces ha habido una recomposición de las existencias con algún altibajo, pero desde hace 5 años el stock viene creciendo en forma sostenida y nos hemos estabilizado alrededor de los 12 millones de cabezas. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: la estructura del sector ha ido cambiando mucho en los últimos 30 o 40 años, pero mucho, en el sentido de que hoy tenemos muchas cosas muy diferentes estructuralmente de lo que había antes. ¿Cuáles son esas? Primero, tenemos una industria saneada. Hoy parece cuestiones del pasado de que una industria pudiese quebrar y no pagar la hacienda como ha pasado, y eso genera un efecto dominó catastrófico en toda la cadena de pago hacia atrás. Hoy esa situación no existe, la industria está saneada, no está endeudada y no están quebrando como siempre, como pasaba con cierta frecuencia la industria frigorífica. Tenemos a su vez una industria que ha ganado en valor porque por algo vienen inversores extranjeros a invertir en industria exportadora nacional. Y por otro lado tenemos, como decíamos, un stock que viene creciendo, por algo el stock ha crecido de manera importante, con razas con una genética excelente, con una composición de categorías muy buena, o sea, no hay una gran cantidad de vacas envejecidas, hay una estructura de categorías buenas desde todo punto de vista, y la composición de la faena en términos de la edad de los novillos, hay una parte de vaquillonas importante que se faena todos los años, y eso determina que tenemos una composición de edades a faena excelente. O sea, eso es una situación que se ha conseguido. El tema es, esto no fue siempre así, todas estas variables que yo estoy diciendo. Es como una situación estructural relativamente nueva y que lo que nosotros esperamos es que esto logre y mejorarse progresivamente en el mediano plazo para sacar realmente el provecho que tiene este sector. Convengamos también que tenemos una estructura, una infraestructura industrial que tiene una capacidad de producción muchísimo mayor a lo que realmente se está utilizando, ¿verdad? Exactamente. Hoy la industria, básicamente porque han habido inversiones en plantas nuevas y porque las plantas existentes se han modernizado, han tecnificado todos los procesos de la producción de carne. Y bueno, hoy se habla de alrededor de un 30-40% de capacidad ociosa en industria que está para ser utilizada. Si volvemos a lo que decíamos hace un rato, hay 12 millones de cabezas aproximadamente, la producción de terneros o la cantidad de animales que llegarían a faena anualmente permitiría en este rodeo por lo menos 2.200.000 a más cabezas por año, con alguna pequeña intensificación. De menor edad además. Sí, o en edades similares a las que tenemos ahora, quizás un poquito menos. Hay capacidad instalada, no hay que pensar en más inversiones para faenar 300, 400.000 cabezas más, que está en condiciones de producirlas el rodeo actual. Antes de esta nota yo entrevistaba a un analista de todos los temas agropecuarios y sabe que yo le iba a hacer escuchar la nota y no quise porque iba a generar a veces
es preferible no generar demasiada polémica antes que buscar el veneno periodístico para generar que hablen del medio. Este entrevistado calificaba a INAC como un centro de poder donde las corporaciones de la producción cárnica, ganaderos, frigoríficos, plantas de faena para el mercado interno, resuelven en un círculo cerrado los temas del sector. Yo tengo mi opinión respecto a esto, que no es igual a esta, pero él la calificaba a INAC y a todos los institutos relacionados con la institucionalidad agropecuaria que son poco útiles. Bueno, está bien. Era una opinión. Correcto. ¿Qué diría usted ante esta calificación del INAC, en este caso concretamente? Bueno, yo le diría que responder esto de forma integral nos puede llevar todo el programa, porque hay que tocar distintos aspectos. Primero, la institución INAC, que tiene una larga trayectoria y tiene profesionales muy experimentados, que han logrado una capacidad muy importante en los principales aspectos que tienen que ver con el sector cárnico. Primero, un gran conocimiento y expertise de los mercados externos para apoyar las acciones de marketing y de promoción. Si no fuera así, toda la promoción dependería de la voluntad de cada planta exportadora. Acá lo que hay es el desarrollo de un bien público, de una marca país, la carne Uruguay, y eso es un trabajo de mucho tiempo que lo ha logrado hacer exitosamente el Instituto y que hoy es un bien valorado en el exterior y que jerarquiza la ganadería uruguaya. Cualquier negocio que se plantea, ¿qué es lo que quiere? Un buen producto y un mercado disponible. Eso existe. Entonces, esa es una de las acciones de largo aliento que viene realizando el Instituto y que es muy valiosa. El otro tema bien importante es el manejo de información. Hoy en día, quien no maneja información y quien no maneja información precisa tiene una desventaja competitiva. El Instituto ha desarrollado una gran capacidad para hacerse de información, procesar esa información y contar con información que es muy valiosa y muy abierta al público. Y yo quisiera consultar a ese analista si él no utiliza la información que genera el Instituto para hacer sus evaluaciones. Precisamente. ¿Qué pasaría si no la tuviera él o un productor ganadero o una industria frigorífica? O un comunicador. O un comunicador. Nosotros semanalmente, obviamente recibimos el boletín semanal como lo recibe cualquier productor y de allí extraemos la información que le llega después al televidente. Exacto. Y bueno, hizo una información pública sobre todas las actividades de la cadena cárnica, que es fuente, en definitiva, de información para la toma de decisiones. Exacto. Y después hay otras acciones que realiza el Instituto. A ver, por ley tiene un cometido de contralor en el mercado interno, de alguna manera asegurando que el producto que llega al consumidor, hablando del consumidor interno, sea seguro para consumir. O sea, tiene un rol importante ahí, INAC, tanto en lo que es la habilitación de las plantas de faena, como en las carnicerías, en este caso particularmente de Montevideo, que es donde tiene competencia el Instituto. Y eso es una tarea relevante que no se ve, que alguien la tiene que hacer. La puede hacer el Instituto, la puede hacer Salud Pública, la puede hacer la Intendencia o algún otro ente regulador. En este caso, la cumple el Instituto. Pero obviamente no se le puede dejar en manos de un privado esa información, porque es fácilmente manejable en todo caso, ¿no? Claro, o sea, nuevamente es un bien público que está a disposición de los que la necesiten para hacer sus análisis y nosotros creemos que hay que desarrollar aún más la capacidad de generar información porque eso contribuye a que los integrantes de la cadena conozcan mejor el negocio y tomen las mejores decisiones estratégicas. ¿Qué es estratégica? Es mirando el mediano plazo y no la decisión puntual del momento. Eso es lo que nosotros consideramos muy valioso. Y el otro tema que quiero plantear, y quizás es el que uno de los variables que pueda condicionar la opinión de este analista, es que por la conformación del instituto hay como 4 fuentes de influencia o de poder. A nivel de la Junta tenemos las gremiales agropecuarias, por un lado,
No todas tienen exactamente el mismo perfil, pero en líneas generales responden a un interés común. La industria de faena y exportadora y de mercado interno, por otro lado. Y las plantas de consumo interno. Claro, pero todo eso también es como un conglomerado de intereses. Los representantes del Poder Ejecutivo, el presidente y el vicepresidente, también es otro grupo de interés, y por otro lado la organización interna del instituto. Entonces, esos cuatro entes que coactúan dentro del instituto, por ahí no están perfectamente alineados. Justamente, mire, destacado, ¿cómo es la relación de los eslabones de esta cadena? Bueno, yo, lógicamente, si usted y yo vamos a negociar el precio de esa computadora, vamos a tener un problema. Y quizás nos convenga hablar de qué podríamos hacer con esa computadora para ver si los dos ganamos y no discutir del precio de esa computadora. Si lo que se discute en la mesa es el precio del principal elemento, que es la materia prima para la industria, o el producto ganado, que es para el productor ganadero, va a ser una discusión muy difícil de ponerse de acuerdo. Entonces, hay que sacar ese tema del ámbito de la Junta y hay que trabajar en otros temas que hacen a que, ¿cómo hacemos para que este negocio sea mejor para todos, más duradero, más seguro? Porque los mercados cambian mucho, los actores del mercado internacional cambian mucho. Uruguay necesita el mercado internacional para la ganadería y otros productos agropecuarios porque exportamos la gran mayoría de lo que producimos. También necesitamos el mercado interno porque es un soporte importante, alrededor del 30% de la producción se destina al mercado interno. Entonces, lo inteligente es trabajar en función de asegurar que esos elementos de la gestión del negocio jueguen lo más posible a favor nuestro y no desgastarnos en la discusión muy difícil de resolver de cuánto vale lo mío y cuánto vale lo tuyo. No podemos hablar de la actividad de INAC si no hablamos mirando hacia el exterior fundamentalmente. Pero antes de pasar a ese capítulo, yo quisiera saber cómo anda el tema de la relación de la cifra o de la información sobre la relación precio-exportación novillo gordo, que es una clave que ha estado ahí sobre la mesa desde antes de llegar usted al instituto, además, ¿no? Claro, sí, sin duda. Lo que se buscó con ese indicador, como decíamos hace un rato, es aportar más información para que quienes están en el negocio comprendan mejor de qué es lo que está sucediendo con las variables momento a momento. De lo que se discutía en ese momento era si lo que se estaba recaudando por la venta de la carne, en este caso en el mercado externo, se estaba trasladando de manera equitativa hacia el sector productor. Esto es un indicador más, pueden ser otros. Lo que este indicador busca es mirar las estadísticas históricas, tomar una referencia que es el promedio histórico y mirar cómo estamos respecto a ese promedio histórico y bueno, transparenta, socializa la información y bueno, hay quienes dicen que ha ayudado a cortar un poquito las diferencias que se veían. Yo no tengo claro que eso efectivamente sea así, pero si contribuyó, bienvenido. Me gustaría tener una mesa redonda aquí en la que estuvieran todos esos eslabones de la cadena y que estuvieran por aquí algún directivo de la Federación Rural, porque la Federación Rural estuvo publicando semana a semana la relación precio-exportación novillo gordo, mientras el novillo estuvo mucho más bajo de estos días. Hoy que el novillo está a 350 o más, no nos lo envía a los mails de los medios de comunicación. Entonces, uno también le da por pensar, cómo es el manejo de esa información, para qué sirve, en qué momento. A ver, eso es totalmente legítimo lo que hace la Federación Rural o cualquier otra agremiación, o sea, uno tiene la información y la utiliza obviamente para mejorar su posición. Volvemos a la pregunta que usted me hacía hace un rato. Es bueno entonces que haya una entidad independiente como el Instituto. Usted accede a la página web del Instituto y va a ver semana a semana que este indicador está presente siempre y otra información muy valiosa. Entonces,
cada gremial actúa con sus armas y sus estrategias y eso es totalmente Y en el legítimo. momento de negociar, cada uno defenderá su posición. Exactamente, pero ahí está el instituto que pone a disposición de todos la información en la cual además todos creen, porque si hay algo que el instituto ha logrado demostrar, la consistencia y la solidez y la precisión con la cual maneja la información estadística. Bueno, decía de mirar un poco hacia el exterior y ahí tenemos que mirar una cantidad de cosas. Yo había notado por acá que hay una competencia de países de la región, Argentina y Brasil concretamente, que han ingresado con beneficios a Estados Unidos recientemente. Allí hay una fuerte competencia. Hay otra de Oceanía que ha hecho un tratado con China y donde Uruguay está ahí jugando permanentemente en el mercado con China y otros mercados donde hay jugadores importantes y donde han ingresado, como Paraguay, por ejemplo, a jugar a una cancha que es de juego duro, ¿verdad? Tras la pausa me gustaría hablar de esos temas, ¿sí? Muy bien. Ya volvemos.